Bueno, Dios les bendiga a todos los hermanos. Queremos darle la más cordial bienvenida a la Iglesia Cristiana Pasto Fresco. Hoy en nuestro servicio, en el tiempo de la exposición de la palabra de Dios. Sean todos bienvenidos, que el Señor les bendiga y oramos para que la palabra implantada pueda edificar nuestras vidas y llenarnos de fe, llenarnos de esperanza y llenarnos de consuelo. Nosotros vamos a continuar desarrollando en esta exposición el estudio al Evangelio de Juan. Hoy estamos ya a la altura del tema número 4, el testimonio de Juan el Bautista ante los judíos, ante Jesús y dos de sus discípulos. El texto que vamos a considerar está en el Evangelio de Juan, capítulo 1, los versículos 19 al 37. Vamos a introducir un poco el tema de hoy. Nosotros venimos de estudiar el prólogo del Evangelio del apóstol Juan, que está identificado en el capítulo 1, versículos 1 al 18, donde encontramos una poderosa descripción de la persona de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Allí se nos revela al Señor Jesús como el Dios eterno, en plena y perfecta comunión con Dios el Padre. Se nos revela a nuestro Señor Jesucristo como el creador de todas las cosas y poseedor de la vida y la luz verdadera, la luz genuina, la luz que no tiene ningún grado de corrupción. Se nos revela al Señor Jesús como el que trajo a los hombres la vida, la luz, la gracia salvadora y la verdad que conduce a Dios Padre. Se nos revela a Jesús como el que se hizo carne y habitó entre los hombres y mostró toda la gloria de Dios en sus palabras y en sus actos. Vemos a Jesús en esa revelación de esa introducción del Evangelio de Juan, de ese prólogo a su Evangelio, como el que puede dar vida y luz verdadera a los hombres que moran en tinieblas y proveerles de la gracia salvadora y la verdad que conduce a Dios Padre. A los que creen en su nombre, Jesús puede dar potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesús puede también bendecir las vidas a los que creen en Él con una medida inagotable de gracia sobre gracia, bendición tras bendición, darles a conocer al único Dios y verdadero Dios, que es la mayor gracia que podemos recibir de parte del Señor. Así no nos dé más nada, así no nos ayude en más nada, con que el Señor cada día nos llene de su gracia, que conduce a Dios Padre, es suficiente para sentirnos satisfechos. Pero además, observamos que en esta sección del Evangelio de Juan se menciona en los versículos 6 al 8 y en el versículo 15, como lo estudiamos ya en su oportunidad, el testimonio de un hombre que conocemos como Juan el Bautista. Ahora, el apóstol Juan le da importancia a esta situación y vuelve a dar información importante sobre el ministerio de Juan el Bautista. En el tema de hoy nosotros queremos estudiar esa información. Para poner un poquito más en contexto bíblico el tema de hoy, vamos a revisar rápidamente lo que los evangelios en general tratan sobre Juan el Bautista.
Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas tienen información complementaria, es decir, se complementan los unos a los otros. De allí su calificación como evangelios sinópticos. Significa que los materiales de los primeros 3 evangelios son a menudo similares, aun cuando con sus particularidades. Y por eso los llamamos evangelios sinópticos. Sinópticos quiere decir que se pueden ver juntos. El evangelio de Juan, en contraste, es suplementario. Significa que contiene material que suplementa la información y el material de los primeros 3 evangelios ya mencionados. En este orden de ideas, en los evangelios encontramos mucha información sobre la vida y obra de Juan el Bautista, la cual podemos clasificar de esta manera. Aspectos de la vida de Juan el Bautista que son tratados en los evangelios. Primero, su predicación. La predicación de Juan el Bautista. La podemos encontrar en Mateo, la podemos encontrar en Marcos, la podemos encontrar en Lucas, pero en Juan no. Segundo, el acto en el cual Juan el Bautista bautiza a Jesús. La encontramos en Mateo, la encontramos en Marcos, la encontramos en Lucas, pero no en Juan. También podemos encontrar un momento de duda que tuvo Juan el Bautista en cuanto a la deidad de Jesús, en cuanto a si Jesús era verdaderamente el Mesías que había de venir. Encontramos el hecho registrado en Mateo, no lo encontramos en Marcos, lo encontramos en Lucas, pero tampoco lo encontramos en Juan. Lo que él dijo de Jesús y lo que también Jesús dijo de él en ese diálogo. Esa narrativa la encontramos en Mateo y en Lucas. No la encontramos ni en Marcos ni en Juan. Su muerte, la muerte de Juan el Bautista, está registrada en Mateo, Marcos y Lucas, pero no está registrada en Juan. Su testimonio acerca de Jesús, y esto es lo interesante, y esto aquí es donde quería llegar. El testimonio de Juan el Bautista acerca de Jesús no está registrado en Mateo, no está registrado en Marcos, no está registrado en Lucas, pero sí está registrado en Juan y en varias secciones. En el capítulo 1, versículos 6 al 8, versículo 15, versículo 19 al 28, versículo 29 al 34 y en versículo 35 al 37. De tal manera que Juan, el apóstol, en su evangelio, se enfoca principalmente en relación al ministerio de Juan el Bautista, en el testimonio de Juan el Bautista acerca de Jesús. Como podemos observar, el énfasis del evangelio de Juan es resaltar a la persona de Jesucristo por encima de todo y por encima de todos. Esto podría explicarse también debido al desarrollo de diferentes grupos heréticos en el primer siglo que tomaron a Juan el Bautista y le estaban atribuyendo un liderazgo espiritual que no le pertenecía. Incluso está en la historia esta bíblica grupos que seguían a Juan el Bautista como si fuese el Mesías. El apóstol Juan le sale al paso a esa distorsión y concentra con mucha fuerza su evangelio para revelar potencialmente y primariamente la persona de Jesucristo. Esta actitud de colocar a Jesucristo por encima de todo y de todos es exactamente lo que vamos a observar también en el testimonio de Juan el Bautista. En ese sentido, Juan el Bautista nunca tuvo la intención de que se le colocara donde se le colocó. Más, él dijo en una ocasión, es necesario que yo deje de avanzar para que tome paso y avance Jesucristo.
Vamos a leer el texto que nos va a ocupar en la mañana de hoy. Si tiene su Biblia, puede acompañarme en Juan capítulo 1, versículo 19 al 37. Y también los que nos ven por el canal de la iglesia, les doy también la bienvenida y un gran saludo, pueden ubicar también sus Biblias. Dice la palabra de Dios: este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que se les preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Que el Señor bendiga su palabra. Ahora vamos a explicar este texto. Ya tenemos el contexto, ya tenemos una idea clara de cómo los evangelios manejan el testimonio de Juan el Bautista, y ya estamos claros en que el apóstol Juan en su evangelio da prioridad e importancia a la persona de Jesús, incluso por encima de la persona de Juan el Bautista. En esta sección del evangelio de Juan tenemos el testimonio de Juan el Bautista ante los judíos, versículos 19 al 28, ante Jesús mismo, versículo 29 al 34, y ante dos de sus discípulos, versículo 35 al 37. Estos eventos ocurren en el transcurso de 3 días consecutivos, uno después del otro. Vamos a ver qué pasó el día 1, el testimonio de Juan el Bautista ante los judíos. Comenzando en el versículo 19 dice: este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Leemos que el apóstol Juan pasa a registrar lo referente al testimonio de Juan el Bautista cuando fue abordado
por unos judíos que fueron enviados desde Jerusalén. Seguramente por el Sanedrín, que representaba la autoridad religiosa. Ellos eran sacerdotes y eran levitas. He de notar que ellos no se interesaron en el mensaje, se interesaron en el mensajero. Esto es lo que generalmente vemos en la vanidad del mundo: exaltar al mensajero sin darse cuenta de la importancia del mensaje. Ellos inician con una pregunta: ¿tú quién eres? Lo cual indica que la mirada de ellos siempre estuvo, como lo comenté hace poco, en la vanidad humana y no en la esperanza divina. Inmediatamente, versículo 20 dice: confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Juan el Bautista, sin embargo, muy rápidamente responde sin dejar que la idea de exaltarlo a él acariciara ni por un momento ni su mente ni su corazón. Y de inmediato confiesa: yo no soy el Cristo. Cuando acá en el Evangelio leemos confesó y no negó, sino confesó, la palabra confesó es mucho más fuerte que la palabra, por ejemplo, que se hubiese utilizado respondió. Él está haciendo una confesión. Él está respondiendo, pero con una fuerza superior. ¿Ok? Yo no soy el Cristo. Iba en esta expresión ya de por sí un testimonio de su convicción de que él no era el Cristo y que tenía que dejarlo bien claro sobre sus oyentes. Verso 21. Le preguntaron: ¿qué pues? O también puede decir: bueno, y entonces, ¿eres tú Elías entonces? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Obsérvese que Juan no titubea, lo cual quiere decir que él está claro. Obsérvese que Juan no provee tampoco más información más allá de lo que se le está preguntando. Es de notar que son 3 preguntas y son 3 negaciones. Cada una es más breve que la anterior, y esto es interesante notar en este diálogo. La primera negación es: yo no soy el Cristo. Cuando se le pregunta: ¿eres tú el Cristo?, él responde: yo no soy el Cristo. La segunda negación: ¿eres tú Elías? La respuesta es más corta, pero también con fuerza: no lo soy. La tercera negación: ¿eres tú el profeta, el personaje relacionado con Moisés? Y él responde: no. Verso 22 dice: le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? No habiendo recibido satisfacción de las preguntas anteriores y habiendo recibido solamente una serie de negaciones, estos judíos, sacerdotes y levitas, que ya están mostrando su cruda ignorancia sobre todo lo que está ocurriendo, demandan que Juan mismo entonces se identifique. Bueno, si no eres el Cristo, si no eres Elías, si no eres el profeta, entonces dinos quién eres tú. ¿Qué dices de ti mismo? Ellos necesitaban datos concretos para llevar de vuelta a los que le habían enviado. Verso 23 dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Juan, aquí en esta pregunta, en esta respuesta, nos da una lección tremenda a todos. Juan aquí se resta totalmente y absolutamente importancia a sí mismo como persona. Él no es el Cristo. Él no es Elías. Él no es el profeta.
Él pudo haber dicho, yo soy Juan el Bautista, un predicador. Yo soy Juan el Bautista, uno a quien Dios llamó para abrir el camino del Señor. Yo soy aquel del cual el profeta Elías profetizó. Ni siquiera Juan el Bautista tuvo la osadía de calificarse de ninguna manera, sino que responde esto: meramente soy una voz exhortando a la gente a que se prepare para la venida del Mesías. Juan dice, yo solamente soy una voz, yo no soy nadie. Yo no merezco ser calificado ni clasificado. Las preguntas que ustedes me están haciendo no aplican a mí. Y quiero recordarles, mis amados hermanos, que Jesús en una ocasión, enseñando sobre el liderazgo a sus discípulos, en este mismo texto de Juan, le dice a sus discípulos, ni antes ni después ha habido un hombre más grande que Juan el Bautista. Pero en el reino de los cielos, el más chiquitico es más grande que él. Qué tremenda lección. Cuánto nos humilla a nosotros este testimonio de Juan el Bautista. Porque si Juan el Bautista, con esta importancia escritural que tiene, con esta tarea soberanamente importante que Dios le designó, él se entiende solo como una voz, mis amados y queridos hermanos, ¿qué dejará de nosotros? Yo creo que, haciendo un paréntesis como una especulación muy personal, yo creo que ni siquiera una voz somos. Juan dice dos cosas aquí muy importantes: enderezar, y lo segundo, el camino. Enderezar el camino. Esa expresión se refiere a la preparación necesaria en aquel tiempo para recibir a una persona sumamente importante. Y el significado de esto es que las personas que estaban escuchando la predicación de Juan el Bautista debían enderezar el camino del Señor para que el Señor pudiera llegar a sus corazones. Amados hermanos, la razón por la cual cuando nosotros muchas veces predicamos el Evangelio y unos se convierten y otros no, es porque algunos todavía no han sido preparados para recibir al Señor. Acuérdense que la salvación es de Dios. Él es el que llama, Él es el que salva, Él es el que da convicción de pecado. Y aquellos que están preparados para salvación no se pueden resistir al llamado del Evangelio, porque Dios va preparando sus corazones para recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores en sus vidas. Versículo 24. Los que habían sido enviados eran de los fariseos. La delegación mencionada en el versículo 19, formada de sacerdotes y levitas, había sido enviada por los fariseos. Ellos estaban indignados porque Juan el Bautista estaba tratando a los judíos como si fueran unos paganos. Versículo 25 dice, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, si tú no eres Elías, si tú no eres el profeta? Lo que molestaba a aquellos sacerdotes que estaban interrogando al hijo de un sacerdote no era tanto la predicación como el hecho de que bautizaba. Los sacerdotes pretendían saberlo todo acerca de los lavamientos. Desde luego sabían que no cualquiera podía administrar los ritos de la purificación. ¿Por qué pues bautiza Juan? ¿Por qué tú estás bautizando si no eres el Mesías? Si no eres de ninguna casta, de ningún precursor que nosotros estamos esperando. De esta pregunta se desprende que ellos no habían comprendido el significado de la referencia al heraldo del Señor hecha por Juan el Bautista ya en el versículo 23. Juan el Bautista le responde y ellos no entendieron.
El versículo 26 al 27 dice, continuando con el texto, Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Aquí Juan, en el contexto de la mente judía, da un paso donde él se humilla mucho más, como que si se arrastrara. Al decir yo bautizo con agua, Juan el Bautista hace resaltar que después de todo existe una enorme diferencia entre lo que él está haciendo y lo que el Mesías haría en breve. Todo lo que Juan el Bautista puede hacer es administrar la señal del agua. El Mesías, y solo él, Jesús de Nazaret, puede derramar lo que esto significa, el poder purificador del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto cuando el Señor dice, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, el cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado? Es que Juan dice, lo que yo estoy haciendo es simplemente un símbolo, una señal de algo muy grande, de algo muy poderoso, de algo que más nadie puede hacer sino Jesús de Nazaret, y es purificar las vidas de todos aquellos que sean salvos con el Espíritu Santo. Y el Mesías ya ha llegado, está ante ustedes, pero ustedes no lo han visto, no lo conocen, porque además no lo están buscando. Está en medio de ellos, es decir, pertenece a su propia generación y está a punto de empezar su tarea pública como el que viene después de Juan el Bautista. Este no solamente es tan glorioso que Juan el Bautista se considera sin importancia alguna al compararse con él. De hecho, Juan el Bautista se considera indigno de prestarle aún el servicio más denigrante de su época, como el arrodillarse delante de él para desatarle las correas de sus sandalias y quitárselas para lavarles los pies. Esto lo hacían los esclavos, que cuando llegaba el amo o el señor importante, ellos salían metros antes de que él llegara a la casa y se inclinaban y le quitaban, le desataban las sandalias, le quitaban el calzado, le lavaban los pies al amo para que el amo entrara a la casa con los pies limpios. Era una actividad de esclavos y en la mente judía era una ofensa, pero de las más grandes para un judío. Nos hace recordar esto cuando Jesús lavó los pies a los discípulos. Hay muchas cosas en los evangelios que tienen grandes enseñanzas para nosotros hoy, que vivimos en un mundo tan vanidoso y tan orgulloso. Seguimos en el verso 28 y dice, estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Parece pues que Juan el Bautista, empezando en las cercanías del Mar Muerto, había ascendido gradualmente por el Valle del Jordán hasta alcanzar un pequeño lugar que en los mejores manuscritos recibe el nombre de Betania, en lugar de Betábara, como lo traduce la Reina Valera. Pero es un punto irrelevante, no tiene, ni le quita ni le pone a los eventos narrados acá. Pasemos al día 2, versículo 29 al 34. El siguiente día, ¿se dan cuenta? El siguiente día inmediatamente, vio Juan a Jesús. Aquí cambia la escena y cambian los personajes. Ahora está Juan el Bautista y ve a Jesús que venía a él. Y dijo inmediatamente, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, Juan no dijo esto así como que allá viene el Cordero, sino que cuando él ve a Jesús, él exclama,
En la traducción española aquí no lo podemos ver, pero esto es una exclamación. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como que tú veas venir a alguien que tú conoces, allá viene mi amigo, el que yo les decía a ustedes, aquel es el hombre, con alegría, con gozo. Jesús regresa del desierto, donde había sido tentado, lo sabemos por el contexto que ofrecen los sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas. Juan el Bautista, al verlo acercarse, no necesariamente a Juan el Bautista, pero acercarse a su contexto, dice a los que le escuchan, a la vez que señala o mira hacia Jesús, como expliqué ahorita, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo exclama, lo proclama. He aquí el Cordero de Dios. No estaba lejos la fiesta de la Pascua, que estudiaremos en el capítulo 2, verso 13. Por lo tanto, es probable que esto se refiera al Cordero de la Pascua, simbolizando la liberación o la salvación de Egipto del pueblo de Israel. Éxodo capítulo 12. Y luego dice, que quita el pecado del mundo. Esta frase, que quita, significa llevar o cargar, lo cual es similar al concepto del chivo de expiación allá en Levíticos 16, que cargaba la culpa, ¿no? Es importante que sepamos esto, hermanos y amigos. No es solamente que el Cordero de Dios quitó el pecado del mundo, se lo cargó encima, es decir, todos los pecados de todas las personas, incluso que aún no han nacido en este momento. Todos los pecados de todo el mundo, el Señor los cargó a su persona. Cuando nosotros vamos comprendiendo esta verdad, vamos entendiendo por qué el Señor tuvo que morir como murió y por qué Dios tuvo que colocar encima de Él toda la descarga de su ira. Lo que pasó en la cruz fue algo más que unas manos clavadas, que unos pies clavados, que una corona de espina, que una bebida de hiel y que una lanza atravesada por un costado. Lo que pasó en la cruz es que Jesús soportó todo el derramamiento de la ira de Dios, amigo mío, hermano mío, que tú y yo merecemos. Él llevó esa carga. Versículo 30. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Esto es una repetición del verso 15, por asunto de énfasis, y significa otro acento en la preexistencia y deidad del Mesías, Jesucristo, Jesús de Nazaret. Verso 31 dice, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Juan el Bautista quiere decir, para mí era tan desconocido como para ustedes. Se ve claramente en el contexto, aludiendo al verso 33, y aquí se hace referencia a algo más allá de un mero conocimiento físico. Juan el Bautista confiesa que le tuvo que ser revelado de lo alto que este Jesús era el Cristo. En este sentido, él no lo había conocido, mas para que él, Jesús, en aquel oficio, fuese manifestado a Israel, para eso vino Juan el Bautista y para eso Juan el Bautista estaba bautizando con agua. El agua simboliza precisamente la limpieza de la impureza del pecado, lo cual daba a Juan la oportunidad de señalar o de hablar de Jesús como el Cordero de Dios que está quitando el pecado del mundo. Verso 32 dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Esto no quiere decir que Jesucristo no tuviera el Espíritu con anterioridad. Era un símbolo especial de la escogencia y el equipamiento de parte de Dios para su Hijo unigénito.
no fue algo otorgado a Jesús, sino más bien a Juan el Bautista para que se diera cuenta de quién era el Mesías. Verso 33 al 34 dice: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Sobre estos dos versículos, hermanos y amigos míos, podemos hablar el resto de nuestras vidas y nunca agotaremos el contenido que hay aquí. No obstante, podemos señalar que a Juan el Bautista le había sido ya revelado por medio de un mensaje directo de Dios que Jesús era este Cordero de Dios, sobre quien vieres descender el Espíritu y que reposa sobre él. Este es el que bautiza con el Espíritu Santo, dice la Escritura acá. Era una señal no para equipar a Jesús con el Espíritu, porque ya Jesús venía con toda la deidad de Dios. Era una señal para hacer ver a Juan el Bautista quién era específicamente ese Mesías. Con esta señal se había revelado que Jesús era ciertamente el Cristo, es decir, el unigénito, separado y capacitado por el Espíritu Santo de Dios para su obra de mediador y para su obra de redentor. El testimonio de Juan el Bautista alcanza su gloriosa culminación en estas palabras: y yo he visto y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Amados, cuando nosotros proclamamos el Evangelio, sentimos la presencia del Señor en nuestras vidas y con esa misma fuerza podemos decirle a nuestros oyentes: este es el Hijo de Dios, porque su testimonio vive en mí. Finalmente llegamos al día 3, el testimonio de Juan el Bautista ante sus dos discípulos. Interesante esta parte, versículo 35 al 37. El siguiente día, lo pueden ver allí en la narración, aquí viene el tercer día. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, qué interesante que Jesús simplemente andaba por allí. No andaba Jesús ya asumiendo un rol de liderazgo, no andaba Jesús buscando gente, no andaba Jesús preparando un proceso, ni organizando ninguna cosa. Jesús simplemente andaba por allí. Aquí podemos ver la humildad del ministerio del Hijo de Dios. Y dijo: y aquí el Cordero de Dios. Verso 37 es interesante por demás, porque dice: le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Imagínense la escena, hermano. Juan el Bautista y dos de sus discípulos, que estamos convencidos que uno de ellos era el apóstol Juan. Vieron a Juan el Bautista, su maestro inicial, y le oyen decir: mira, ese que va allá es el Cordero de Dios. Estos dos discípulos vieron a Jesús, inmediatamente dejan a Juan el Bautista y siguen a Jesús. El día siguiente entonces marca el tercer día de esta primera semana de ministerio que el autor viene a relatar y que ya relató en los versículos 19 al 29. En el primer día se proclama la presencia del Mesías. En el segundo se señala como el Hijo de Dios y en el tercero algunos le siguen. Qué interesante proceso, ¿verdad? En el primero se proclama la presencia del Mesías. Él está aquí entre ustedes y ustedes no lo han visto y no lo conocen. En el segundo es señalado directamente: este es el Hijo de Dios, sobre quien ha descendido el Espíritu Santo. Y en el tercer día ya se activa el proceso y algunos empiezan a seguir a Jesús, estos dos discípulos. Dos de sus discípulos se refiere entonces a dos de los seguidores de Juan el Bautista. Uno era Andrés
por lo que dice el verso 40, que estudiaremos más adelante, en otra enseñanza, y se entiende que el otro era el apóstol Juan. El apóstol Juan es una persona, o fue una persona, extremadamente humilde. El apóstol Juan parece que no tenía ningún interés en salir en escena en ningún momento. En su evangelio, él no se nombra ni como el autor y siempre habla del otro discípulo o del discípulo amado, nunca usa su nombre. Entonces, él omite aquí su nombre porque es una característica en los escritos de Juan. Ahora bien, aquí es interesante notar desde ya que el término discípulo se usa 262 veces en el Nuevo Testamento. A veces en sentido general, aún los fariseos tenían sus discípulos, pero también en el sentido particular o limitado cuando se refería, por ejemplo, a los apóstoles. Discípulo significa un seguidor, significa un alumno, un aprendiz, uno que aprende con la intención de obedecer, como aprendemos en Hechos, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Uno que se somete a la autoridad e instrucción de su maestro. Por eso nosotros, mis amados hermanos, como discípulos de Jesús, debemos siempre estar sometidos a la autoridad e instrucción de nuestro maestro, Jesús de Nazaret por excelencia, y luego sus maestros que delegan el cuerpo de Cristo para ayudarnos a nosotros a crecer y aprender. Cuando Juan el Bautista, acompañado por alguno de sus discípulos, vio a Jesús caminando cerca, exclamó, como ya comentamos, «He aquí el Cordero de Dios». Entonces, con esto estaba señalando que aquel del cual había hablado a sus discípulos estaba por allí. El día anterior ya lo había identificado como tal entre las multitudes, pero ahora lo identifica de manera privada a sus discípulos. En el versículo 37 tenemos dos evidencias de la grandeza de la persona de Juan el Bautista. Primero, había preparado también a sus discípulos, enseñándoles quién era él y quién era el Mesías, que al aparecer Jesús era natural que los dos le siguieran, dejando inmediatamente a su maestro. Esto es muy importante. Quiere decir que Juan el Bautista preparó a sus discípulos no para que lo siguieran a él, sino para que siguieran a Jesús. Esto es importante, hermanos. Esto es importante, iglesia. Nosotros debemos guiar a las personas a Jesús, no a nosotros. ¿Está bien? Predicamos para que las personas conozcan y sigan a Jesús. Hablamos a la gente, trabajamos con las personas, enseñamos a las personas para conducirles a Jesús. Un día usted y yo no estaremos, pero Jesús siempre estará. Segundo, no hay la más mínima evidencia de celos de parte de Juan el Bautista cuando sus discípulos le abandonaron y siguieron a Jesús. Que él dijera, oye, pero qué insensatez, ¿cómo me dejan así? Me dejaron inmediatamente, ni siquiera se despidieron, ni me dieron las gracias. ¿Por qué? Porque ese era precisamente el ministerio de Juan el Bautista, y ese es el ministerio de la iglesia hoy. Y ese es el ministerio de nosotros, los siervos del Señor hoy. Conducir a las personas a Jesús. Juan el Bautista lo que hizo fue preparar el camino para que otros reconocieran a Jesús como el Mesías y le siguieran. Siguieron es un verbo que indica una decisión definitiva. Una vez para siempre, sin titubeos. Generalmente significa también, en su uso en el Nuevo Testamento, un compromiso personal para obedecer. No es seguir a Jesús para calificarme como evangélico, como cristiano simplemente. Es seguir a Jesús porque quiero conocerle, porque quiero aprender sus enseñanzas y porque quiero obedecerle. Algunos académicos indican que este evento, este seguimiento de estos dos primeros discípulos a Jesús, marca el origen de la iglesia cristiana. Esta es la enseñanza del texto.
Ahora, ¿cómo aplicamos esto a nuestras vidas? El testimonio de Juan el Bautista nos provee un gran ejemplo a seguir a la hora de dar nuestro testimonio en esferas de relaciones similares. Ante los judíos, por ejemplo, representa a los religiosos. Nosotros podemos dar testimonio del Evangelio ante personas de diversas religiones. ¿Qué tenemos que hacer? Debemos tener convicción y firmeza y no darle importancia a nuestras creencias y a nuestros puntos de vista, sino siempre darle suprema importancia al Señor Jesucristo, su persona y su obra. Segundo, ante Jesús mismo, delante del Señor, nuestro testimonio es reconocerlo como el Señor, como el Dios y Salvador de nuestras vidas. Y finalmente, a nuestros hermanos en la iglesia, a nuestros compañeros de milicia, nuestro ministerio, nuestro trabajo, unidos todos para empujar el barco de la iglesia, para empujar la obra del Señor, para colaborar con Dios, como se nos dice allá en Corintios. Somos colaboradores de Dios todos. Tenemos simplemente que guiarlos a Jesús. Cuando usted venga a la iglesia, queremos que se vaya de aquí un paso más hacia Jesús. Entonces, los efectos de nuestro testimonio, así como Juan el Bautista, ante los religiosos, firmeza y exaltación de Cristo. En nuestro tiempo delante del Señor, reconocerle como el Señor y Dios del universo y creador de todas las cosas. Y ante nuestros hermanos en la iglesia, ante nuestros amigos en la iglesia, siempre guiarlos a Jesús. Seamos pues, hermanos, como esa voz que fue Juan el Bautista, y demos testimonio del Señor, y digamos con Él: y yo he visto en mi corazón y por fe, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios, que murió por mí y me salvó y me convirtió en una nueva criatura. Con firmeza y convicción de fe, resaltando siempre a la persona de Jesucristo, y la meta es guiar a las personas a Jesús y mostrarles su necesidad del Salvador y mostrarles cómo pueden recibirlo. No queremos irnos esta mañana, ni quiero terminar esta enseñanza sin antes hacerte un llamado a la salvación. La Biblia dice en Juan 3, 16, 17 que Dios amó mucho al mundo y que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. La Biblia dice en Romanos 3, 23 que los hombres están separados de Dios por su pecado. La Biblia dice en 1 Corintios 15, 3 al 4, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La Biblia dice en Romanos 10, 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y aludiendo al texto que acabamos de estudiar, el testimonio de las Escrituras en la persona de Juan el Bautista, es que aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El testimonio de Jesús acerca de sí mismo es que Él es la resurrección y la vida, y que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Las palabras de Jesús es que yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Amigo, amiga, que nos ves por este canal, que has compartido hoy con nosotros esta reunión, ¿qué significa creer en Cristo? Significa reconocer delante de Dios que somos pecadores y que merecemos el castigo eterno, pero que no deseamos seguir por ese camino. Significa que creemos que Jesús murió en la cruz y tomó el lugar que yo tenía que tomar y murió por mí. Significa que creemos que sufrió el castigo de mi pecado para librarme de la esclavitud del pecado y para salvarme de la muerte eterna. Significa que creo que resucitó de entre los muertos y que me ofrece una nueva vida en Él. Significa que recibo por fe a Jesucristo
confiando que solo Él puede salvarme de las consecuencias eternas de mi pecado. Significa que lo recibo como Salvador personal que me restaura a una comunión íntima y personal con mi Dios y Creador. Amén. Dios te bendiga y te guíe al Salvador. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos la riqueza de este texto, de cómo daba testimonio Juan el Bautista. Equípanos a nosotros para dar semejante testimonio también. Gracias, Dios, por tu palabra y por este hermoso momento que hemos vivido. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, oramos dándote las gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos y mis queridos amigos.